Bienvenidos una vez más a Visión Bursátil. Este es un espacio de la Bolsa Nacional de Valores que busca tener conversación sobre temas de economía, la industria financiera, pero sobre todo del mercado de capitales de nuestro país. Para este segundo episodio queremos poner el reflector sobre una multilateral que no es solo importante para Costa Rica, que es importante para toda la región, que definitivamente ha sido un baluarte, ha sido un apoyo en el desarrollo de nuestro país. Hoy está con nosotros el señor Francisco Javier Urra, quien es el representante del BID para Costa Rica. Bienvenido, Javier, muy amable por haber aceptado esta invitación de ser parte de Visión Bursátil. Muchísimas gracias, Carlos. Un placer estar hoy con ustedes y poder participar en estos podcasts tan interesantes. Quiero iniciar un poco diferente, no entrando con preguntas en materia. ¿Cómo puedes describir tu trayectoria en el BID? Te conocí hace algunos años atrás cuando era jefe de operaciones y has venido creciendo. Hoy estás en una posición totalmente diferente como representante, ya como la cabeza del BID para nuestro país. ¿Qué nos puedes decir de esta trayectoria tuya? ¿Cuándo inicia? ¿Por dónde viene? Gracias, Carlos. Pues ya hace un tiempo, me hace sentir un poquito mayor en ese sentido, ¿no? Porque mi primer contacto con el BID es en el 2004, con lo cual ya hace más de 20 años. Yo estaba realizando mi maestría en Francia, en la Sorbona, y entonces realicé unas prácticas de verano. Y yo siempre digo, hay un refrán que me gusta mucho que es, no hay una segunda oportunidad para generar una primera buena impresión. Y esto no solamente aplica a las personas, también aplica a las instituciones. Yo como interno que era joven, me generó una gran impresión y entonces terminé mi pasantía de verano, tuve que regresar a París a terminar mi maestría, etcétera, pero con la idea, con la vocación de trabajar en el BID. Y así fue. Luego volví a Washington para estudiar en Georgetown, etcétera, y en el 2008 ingresé en el banco con el programa de jóvenes profesionales. Y bueno, mi trayectoria pues he estado en varios departamentos, varios países. Estuve en Washington, en la oficina de presidencia, de ahí fui a Perú como especialista, de ahí a Brasil también como especialista. Luego volví a Washington, donde estuve como coordinador de país para Colombia y Perú, de ahí a Barbados y de ahí finalmente a Costa Rica como jefe de operaciones y ahora desde hace un año y medio como representante del grupo en Costa Rica. Bueno, qué bonita trayectoria y sobre todo el reconocimiento. Y ese reconocimiento se da básicamente a tu trabajo, a la labor que has hecho dentro del BID. Así que No, gracias. felicidades y como decimos aquí, a echar para adelante, ¿verdad? A echar para adelante. Francisco, ¿podrías hablarnos un poquito de la trayectoria del BID en nuestro país? ¿Desde cuándo está acá? ¿Cómo es la llegada? ¿Cómo es estos acercamientos de este tipo de multilaterales para trabajar, para actuar con el país? Perfecto, sí. Bueno, el Banco Interamericano se funda hace ya muchos años, en 1959, y la operación con Costa Rica es desde el comienzo. Costa Rica es uno de los países fundadores del BID en ese sentido, con lo cual desde el año 61, porque lógicamente en el 59 es que se funda jurídicamente la suscripción de capital, pero desde que comienzan las operaciones en el banco, ya Costa Rica es uno de los países receptores. Entonces, históricamente el banco ha tenido más de 150 préstamos en Costa Rica. El primer préstamo en el año 61, como digo, fue un préstamo de mejora de las condiciones ganaderas de la región norte y hemos ido trabajando en todos los sectores. Luego, además, no solamente hemos trabajado con el sector soberano, con el sector público en ese sentido, sino con el sector privado y creo que durante la conversación de hoy vamos a hablarlo. Pero la trayectoria del BID en ese sentido en Costa Rica es histórica, ha acompañado en los momentos, en España decimos en las duras y en las maduras. Uh-huh. Por ejemplo, más recientemente, hace 3-4 años, cuando hubo una crisis económica importante, una crisis macro, pues se trabajó junto con el Fondo Monetario, pero hemos trabajado en todo tipo de áreas. Yo siempre lo digo, cuando la gente pregunta, bueno, ¿y qué hace el BID? Yo siempre pongo un ejemplo, porque nosotros trabajamos en el sector financiero, en el sector económico, sabemos muy bien lo que es este tipo de institución, pero la persona de la calle, por decirlo así, la persona que vive en Puriscal, por poner un ejemplo, o en Punta Arenas o en Limón y que quizás puede ver este blog, pues yo siempre digo, cuando se levanta por la mañana y da la luz, pues quizás esa luz que está llegando son préstamos que tenemos con el ICE para mejorar. Cuando abre el grifo para hacerse el café, con ese agua estamos trabajando con el AIA. Cuando coge su coche y sale por la carretera para ir a su puesto de trabajo, estamos trabajando con el MOP. En definitiva, son 50 o casi 60 años de trabajo
muy fuerte con el país, intentando destrabar los principales nudos de desarrollo y en los últimos 20 o 30 años también con el sector privado. Y además ahora tenemos una vocación mucho más fuerte de trabajar con el sector privado. Qué bien, bajo la estructura que yo sí la conozco, lo que es BitInvest, que es el brazo para atender lo que es el sector privado. Exactamente. Pero ahí, fíjate, si me permites, Carlos, esa es una de las grandes ventajas comparativas del banco. Por ejemplo, los colegas del Banco Mundial, que son colegas y cooperamos, pero el Banco Mundial en ese sentido, por ejemplo, tiene siempre un representante del Banco Mundial y un representante del IFC, en ese sentido, ¿no? Que es el sector, el brazo privado. El Banco Mundial optó por esa idea. En el BID no es así, en el BID somos Grupo BID, por eso es que ahora se me dice que soy representante del grupo y soy representante tanto del BID sector público como de BID Invest. Y eso es muy importante, Carlos, porque permite muchas más sinergias. Te pongo un ejemplo concreto de hoy. Estamos haciendo con el ICE un préstamo de 200 millones de garantía soberana y un préstamo de 50 millones con BidInvest, con distintas condiciones financieras, o sea, cada uno de ellos se apalanca en las ventajas comparativas para ciertos temas financieros, pero la intervención es mucho más en ese sentido integrada. Bien, muy interesante esas dos ópticas que se manejan en una sola institución. En una sola institución. Okay. La industria bursátil es lo que nos mueve a nosotros en la bolsa. ¿Y me gustaría saber a nivel de Grupo BID acá en Costa Rica, cuál ha sido esa relación, ese acercamiento con la industria bursátil, con nuestro sector? Pues realmente muy interesante y muy necesaria, yo diría. Tú lo comentabas, Carlos, cuando yo llegué al país, hace ya 4 años que llegué en posición de jefe de operaciones, tuvimos una relación muy cercana con la Bolsa Nacional de Valores y cuando hacíamos los análisis económicos del país, veíamos algo que le ocurre a Costa Rica. Costa Rica es un país muy heterogéneo, o sea, es un país, entre comillas, no sé si decir desbalanceado, porque desbalanceado puede ser una palabra demasiado fuerte, pero que ha avanzado mucho en unos sectores y en otros no tanto, ¿no? Por ejemplo, es un país que está exportando en temas de industria médica de alto nivel y sin embargo a lo mejor le cuesta más hacer una pequeña carretera cantonal. Pues uno de esos temas donde vimos que en el país no estaba tan avanzado para una economía como es la de Costa Rica, que es una economía ya bastante avanzada respecto a lo que es el conjunto de América Central y de América Latina, era todo el tema del mercado de capitales, todo el tema bursátil. Y ahí, de la mano del trabajo que hemos hecho con Bolsa Nacional de Valores, también con, por ejemplo, con el Ministerio de Hacienda, etcétera, etcétera, hemos contribuido activamente. Te pongo ejemplos que yo sé que tú conoces, pero para que lo conozca la audiencia, tuvimos, por ejemplo, el programa de creadores de mercado. Nosotros vimos en ese momento que directamente hacía falta expandir en ese sentido las necesidades. Luego hemos tenido también trabajo con el sector financiero a través, por ejemplo, de la emisión de bonos que luego directamente a veces se apalancan a través de puestos de bolsa de la Bolsa Nacional de Valores, porque sí creemos que Costa Rica es un país con un sector financiero avanzado y sólido, pero que los mercados de deuda, los mercados de capitales, tanto privados como públicos, podrían beneficiarse mucho de una mayor profundización bursátil. En ese sentido, yo quiero felicitarte, Carlos, y en tu nombre a todos los colegas de Bolsa Nacional de Valores, porque el trabajo que ustedes hacen, aunque tenga un foco privado, en el sentido de, lógicamente, trabajan para sus clientes, para las firmas y para los que están allí en los puestos de bolsa y para las empresas, tiene un gran impacto en el país. Nosotros estamos trabajando y además hablábamos hace unos minutos del efecto de sinergias, por ejemplo, entre sector privado y sector público. Siempre se dice que las sinergias son algo se hace en el público y viene el privado y limita. Déjame que te cuente un ejemplo concreto. Veía el episodio que grabó aquí hace unos días Nogui Acosta, el ministro de Hacienda, de, por ejemplo, algo que se hizo con el Banco Nacional y que realmente también sé que se articularon a través de ustedes, y es la primera emisión del bono azul. Bueno, pues a través de esa emisión y a través en ese sentido que lo hicimos junto con Banco Nacional y también con los canadienses, se me aproximó a mí personalmente el director de crédito público, que se llama director de deuda pública, me dijo: Javier, queremos que nos apoyen a ver cómo se puede estructurar un bono azul en sector público en el mercado local. Entonces, por eso digo que realmente el trabajo que ustedes están desarrollando y que se desarrolla tiene intereses privados, lo cual es positivo, pero además un efecto de spillover muy necesario, más en un momento además fiscal como el que tiene este país, ¿no? Hay efectos de crowding out, hay efectos en ese sentido, o sea, hay algunas fallas de mercado en ese sentido, y el tener una bolsa potente, el tener unos mercados de valores potentes, permite una profundización financiera que va a dar acceso a recursos de desarrollo público y privados muy positivos para el país. Qué buena noticia. Primero, gracias por el reconocimiento de la labor de la Bolsa, y que por supuesto se lo haremos extensivo a todos los colaboradores en su momento. Y
Y qué buena noticia esto de que el gobierno ya está pensando en la estructuración de un bono azul, porque nosotros desde el año 2018 hemos venido trabajando con todo lo que son los bonos temáticos y a veces uno casi que se da como por derrotado porque quisiera tener un volumen más grande de este tipo de instrumentos, pero sabemos que no, sabemos que tenemos que continuar, no es una moda. Es algo que vino para quedarse, todo lo que es el financiamiento en diferentes programas de bonos temáticos, como decía, y queremos trabajar. Sabemos de varias iniciativas también privadas que esperemos que lleguen este año al mercado y poder seguir haciendo nuestros campanazos, porque definitivamente es algo que nos motiva. Cada vez que tocamos una campana y más si es un bono temático, nos dice, hay que seguimos dándole, ¿verdad? Y definitivamente de aquí vemos el apoyo de ustedes como multilateral para que estos instrumentos puedan llegar al mercado. Dentro del grupo BIT, y lo hemos hablado ahorita durante toda esta trayectoria, podríamos numerar algunos hitos de la última década, esos que uno dice, el BIT tenía que estar aquí y estuvo aquí, que son como yo le llamo estrellitas, que han marcado la presencia del BIT. En Costa Rica, por En ejemplo. Costa Rica. En Costa Rica. Yo siempre digo un ejemplo cuando me hacen este tipo de preguntas. Como representante, uno es papá de todos sus hijos, no en ese sentido, de todos los proyectos, porque cuando yo estoy en la oficina tengo a mis jefes de equipo que son de distintos proyectos, entonces si le pongo más preferencia a uno, se me ponen celosos los otros, ¿no? Entonces todos son importantes, pero sí hay algunos que yo creo que pueden ser relevantes. Voy a empezar por algunos que son muy importantes, pero quizás no tan bonitos. El primero, yo diría, porque creo que es un caso de éxito y es importante mencionarlo, es el ajuste fiscal en plena pandemia, además. Ahí, Costa Rica, tú lo sabes bien, Carlos, 2018-2019 tenía una senda macroeconómica de no sostenibilidad y además vino la tormenta de la pandemia con toda la desaceleración económica que eso supuso. Y el país, y aquí digo el país, no digo el gobierno, no digo la bolsa, no digo el país como un todo, hizo un programa que se hizo conjunto con el Fondo Monetario y con el BID de ajuste macroeconómico y realmente ahora en los próximos días tenemos misión con el Fondo Monetario y creo que esto que voy a decir no es confidencial, el propio Fondo Monetario lo dice, es de los países que el programa ha sido más satisfactorio. Se revirtió completamente la senda de un manejo macroeconómico que no era sostenible y en este sentido ahora mismo Costa Rica tiene un buen manejo macroeconómico. El banco estuvo ahí. Otros proyectos emblemáticos en los últimos 10 años, te podría decir, por ejemplo, uno que a mí me gusta mucho, es el proyecto, que son dos, y ojalá haya el tercero, estamos en diálogo con el gobierno para ello, el programa de carreteras cantonales. Yo siempre digo que ese es el programa, en ese sentido, capilar, ¿no? O sea, como los famosos capilares de la sangre, etcétera, etcétera. ¿Por qué? En el banco tenemos una gran cartera de infraestructura. Hemos hecho grandes carreteras, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a hacer la famosa carretera San Carlos. Son grandes obras. Pero el programa de carreteras cantonales precisamente son las carreteritas pequeñas, lo dice el nombre, la carreterita cantonal en San Carlos o en Golfito o en Puerto Viejo de Talamanca. Y esas realmente han cambiado la vida, Carlos. Yo cuando he ido a visitar proyectos, me contaban casas, porque uno piensa, ¿no? Bueno, pues esta carretera va a mejorar la economía, etcétera, etcétera. Y me decía una madre, me decía, es que mis hijas eran alérgicas y asmáticas y ahora no lo son. Gracias a este proyecto. Y yo decía, no, pero este no es un proyecto de salud. Me decía, no, Javier, es que aquí eran carreteras de ripio y de barro y los coches y los camiones pasando levantaban tales polvaredas que mis hijas, que eran dos hijas que tenía, habían desarrollado alergias y aspas. Ahora que está asfaltado, aparte de que tardan menos en ir a la escuela, aparte de que la actividad económica se reactiva, mis hijas no tienen asma o no tienen alergias fuertes porque no hay ese polvo en el aire. Por eso digo que a veces uno ni siquiera llega a capturar. Entonces diría, este programa fiscal, este programa, por ejemplo, de cantonal, y otro programa que creo que también es muy importante y que este año vamos a aprobar uno de 350 millones, es seguridad ciudadana. De nuevo, algunos proyectos son bonitos y son necesarios, otros no son tan bonitos y no querría uno hacerlos, pero en la vida hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Y seguridad ciudadana, sabemos que Costa Rica está golpeada y venimos de varios proyectos de seguridad en los últimos 10 años que creo que han mejorado. Yo soy vecino de Santa Ana y vivo muy cerca de la que es la nueva delegación de Santa Ana,
y lo estamos viendo, nuevas delegaciones de policía, la fuerza pública con mayor capacidad, y creo que es un programa que ha sido emblemático en el país para poder dar respuesta a un desafío. Estamos aquí con gente de la bolsa. El problema del crimen organizado en este país es que tiene mucho músculo. Que no sé si eso la gente lo sabe. Estamos hablando no de criminales cualquiera, hablamos de organizaciones criminales con acceso a financiamiento, con acceso a capacidad logística, y la fuerza pública en ese sentido hacerle frente le es muy difícil, ¿no? Entonces, esos 3 proyectos creo que serían emblemáticos. Y qué interesante, número uno, el poder ver 3 proyectos de 3 aristas Totalmente distintas. totalmente distintas, y qué satisfacción llegar a lo que me decías de esta señora en San Carlos, que digan esas cosas, y quizás eso no estaba dentro de las mediciones No, para nada. del proyecto, Para ¿verdad? nada. Entonces ahí es donde uno viene. Espero que el tiempo nos lo permita, pero yo creo que es un poco del Atlas que sacaron ustedes el año pasado, que se habla de la importancia de la infraestructura Sí. para el desarrollo cantonal de nuestro país, ¿verdad? Y estamos sacando, Carlos, la segunda edición este año. Pero segunda edición, o sea, un segundo libro, quiere decir, no es una reimpresión. Ok. Nuevos. Sí, el Atlas, y le invito a todos los oyentes de este podcast que puedan ir a internet y buscarlos, es muy interesante porque captura algo que el banco quiere hacer. Y esto ha sido muy importante bajo el nuevo liderazgo del presidente del banco, Ilan Goldhan, que lleva 2 años con el banco. El presidente Goldhan lo que dijo es: no queremos ser un banco de proyectos. Vamos a tener proyectos, pero no queremos ser un banco de proyectos. ¿Y qué quiero decir? Para que me entienda muy bien cualquier oyente, o me entiendas tú, o cualquier persona. Hace años, los ministros de Hacienda venían a un representante del banco y le decían: quiero que me hagas la carretera a San Carlos, o quiero que me hagas este préstamo, etc. Somos un banco de proyectos. Llegábamos con el cheque y se financiaba. Ahora el diálogo es mucho más sofisticado. Es: ¿cuáles son los grandes temas que Costa Rica necesita? 2 o 3 temas, no más. Y a partir de ahí es donde el banco pone todo el foco, y de ahí hacemos una lista de proyectos. Entonces, el Atlas lo que hace es capturar esa idea, en el sentido de cómo hemos mejorado, por ejemplo, la infraestructura del país, o cómo hemos mejorado agua y saneamiento, o cómo hemos mejorado lo que tú dices, todo el continuo de energía. Porque no es proyecto por proyecto, o sea, 1 más 1 más 1 no da 3, ya da 4 o ya da 5. Entonces, esa idea de capturar un enfoque, nosotros llamamos enfoque programático, es de programa. El programa es, por ejemplo, transformar toda la red vial del país. Y a partir de ahí hay proyectos. El proyecto San Carlos, el proyecto de Ruta Interamericana 1, el proyecto de Taras-La Lima, el proyecto de Cantonal, pero son las intervenciones. Pero esto es como un médico, ¿no? El médico te dice: voy a curar su salud, voy a mejorar su salud. Para eso vamos a trabajar en el colesterol, en los triglicéridos, pero la idea es mucho más comprensiva. Qué enfoque más interesante de trabajo, porque es más integral, Mucho más integral. que lo cual yo creo que los resultados van a ser todavía mucho más grandes y mucho más de impacto Sí. para el Y aplica desarrollo. al grupo completo. Ujú. O sea, BidInvest o BidLab no van por libre en ese sentido. Pueden hacer sus transacciones distintas, y distintas serán, pero contribuyen en objetivos comunes. Entonces, por ejemplo, BidInvest está trabajando en infraestructura, por ponerte un ejemplo. La idea es, por ejemplo, que hagan asociaciones público-privadas, financiamiento de energía, etcétera, etcétera. Desde hace muchos años en el país se viene hablando de inclusión financiera, de que yo creo que ha sido uno de los aportes más importantes del país, de poder de tener a la mayor cobertura de personas, por decirlo de alguna manera, matriculadas en el sector financiero. ¿Cómo ha apoyado el BID esta inclusión financiera y el acceso a mercados de capitales? Solo que esta parte ya más hacia empresas y gobierno. Creo que lo hemos hablado en el transcurso de esta conversación, pero tal vez me gustaría un poquito, son 2 temas: inclusión financiera y acceso a mercado de capitales. Con inclusión financiera creemos que es uno de los temas fundamentales. Y fíjate, lo vinculo a una de las problemáticas que hablábamos hace unos minutos, la problemática de la seguridad ciudadana. Por ejemplo, en el último año y medio, y esto varias de las personas que estén viendo el podcast lo podrán haber visto en los autobuses aquí en San José o en otras zonas del país, hemos estado trabajando, por ejemplo, contra los préstamos gota a gota. Porque los préstamos gota a gota son el resultado de una baja inclusión financiera Así y es. también de la fuerte presencia del crimen organizado en el país. El crimen organizado no solamente hace narcotráfico, sino que hace trata de personas, explotación sexual de mujeres, y
los préstamos gota a gota son un instrumento que tiene el crimen organizado para entrar en las comunidades. Entran en las comunidades con pequeños préstamos, entrampan a las familias y piden, perdón que sea tan franco, oiga, usted no me puede pagar este préstamo, no se preocupe. Su hijo me lo da para el sicariato o el menudeo de las drogas y su hija me la da para la prostitución. Y son préstamos que la gente cae por no estar precisamente en inclusión financiera. Entonces ahí hemos estado trabajando, por ejemplo, en temas de educación financiera. Eso es tremendo, ¿no? Cuando uno va, esta gente que se dedica al gota a gota es muy inteligente. Le dicen, usted solamente me tiene que pagar esta semana tanto. Y no dicen más. Cuando uno hace un análisis de, bueno, pero ¿cuál es el principal? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Cuál es la madurez? Etcétera. Es imposible. Son trampas perfectas para precisamente no salir nunca de ahí, ¿no? Entonces hemos estado trabajando en esos temas y estamos trabajando mucho con el sector bancario. El banco en ese sentido tiene un rol de honest broker. Nosotros no tenemos un interés político u otro, pero son discusiones políticas que se ponen sobre la mesa para ver cómo podemos hacer esa mayor inclusión financiera, porque sí creo que, como digo, si queremos trabajar particularmente en reducción de la pobreza de las comunidades más vulnerables, o se trabaja en inclusión financiera o es imposible. O sea, yo lo digo no porque, Carlos, porque tú y yo trabajemos en banca. Yo creo que cualquier niño en primaria tiene que tener unas ciertas bases financieras, mínimas, porque a lo mejor ese joven luego no va a hacer estudios superiores, ni va a ser economista o financiero o algo así, pero mínimas, porque es que realmente llegamos a gente que no entiende lo que es un saldo en una tarjeta de crédito, un interés, un principal, una deuda, y se entrampan de por vida y no pueden construir ese ahorro que les permite formalizar el empleo, tener una pequeña panadería o pequeña tienda e ir desarrollándose, ¿no? Y creo que la inclusión financiera que tenemos en nuestro país en relación a la región, estamos de las mejores. Sí. De las mejores. Costa Rica es un país que tiene una tradición de solvencia bancaria. Mi mujer es argentina. Esto es anecdótico, no sé si se puede contar, pero yo creo que sí. Yo me acuerdo cuando llegamos aquí como pareja, entonces fuimos a abrir una cuenta de banco. Claro, esto es el 2020, también Argentina estaba en otra condición, y nos dijeron, bueno, y está su cuenta de dólares y está su cuenta de colones. Y usted, pues, transfiere como quiera. Entonces mi mujer preguntaba, bueno, pero tengo que hacer un pedido a la gerencia o al Banco Central o el permiso, o cuál es el límite o cuál es el monto para el... No, usted tiene $1.000 y los pasa a colones, o los tiene a colones y los pasa a dólares. Este tipo de cosas que en Costa Rica la gente las da como por hecho naturales. Es un asset, es un activo. No, sí. Desafortunadamente otros países no lo tienen controles cambiarios, etcétera. Entonces, ese tema de solvencia bancaria también ha ayudado. Y yo uno de esos ejemplos sí. que hay que reconocer, porque es en muchas actividades internacionales incluso lo mencionan, que es el sistema de transferencia simple del Banco Central. Eso también, eso a nivel de inclusión financiera ha ayudado montones. Realmente a título personal, ¿no? Lo puede decir uno. O sea, yo estuve este fin de semana en el POAS comiendo con la familia, y al regresar siempre uno para comprar unas fresas, ¿no? Y lógicamente ya no tiene un efectivo porque no se usa y es en la calle, y entonces prácticamente no puedes pagar con tarjeta. El Simpe Móvil, ¿no? Sí, son pequeñas cosas que yo creo que son innovadoras y realmente cambian completamente. Pero lo que sí detectamos es que en las capas más vulnerables todavía de la sociedad falta esa inclusión financiera, y es donde hay que trabajar. Y luego, en tu segunda pregunta, Carlos, que es distinta, que es el acceso a mercados de capitales, creo que en tu pregunta lo has puesto muy bien. ¿Existe todavía en Costa Rica una percepción entre mucha gente de que la bolsa es algo de ricos, ¿no? Es algo de gente, grandes empresarios, grandes financistas, grandes empresas, y no ha profundizado todavía, como en otros países sí se da, ¿no? Que a lo mejor alguien de la clase media tiene una serie de ahorros y los diversifica, un fondo de inversión, un fondo de pensiones y algo en bolsa, ¿no? Entonces hay mucho espacio ahí para poder hacer eso. Y dentro de eso, que hablas de los grandes inversionistas, los millonarios de este país, hay un tema que es que yo en muchas ocasiones lo practico cuando llego a una reunión y les pregunto, ¿ustedes son inversionistas en el mercado de capitales? No, ¿acaso la cuenta de ahorros? Y, como somos nosotros los ticos. Y les digo, ¿y ustedes tienen un fondo de pensiones? Así, sí, claro, todos los meses nos rebajan el porcentaje y todas las cuestiones. Y les digo, qué equivocados que están. Ustedes ya son inversionistas. Ya lo son, claro. Ya lo son. Y ustedes son el principal inversionista de nuestro país
por un porcentaje abrumador, ¿verdad? Creo que ya en este momento debe andar por el 40% o un poco más como principal inversionista institucional. Entonces yo creo que el ciudadano común, todos deberíamos de preocuparnos por lo que es los mercados de capitales, aprender un poquito, Totalmente. estudiar y es una labor de educación que todas las instituciones financieras debemos de aportar. Nosotros todos los meses recibimos a un colegio, a una universidad en la bolsa, les damos una pequeña inducción, un abrebocas, porque no podemos hacer más en ese sentido. Tenemos un campeonato bursátil, universitario, colegial, porque No, creemos de que son cosas primer que podcast, este este primer podcast, podcast que estáis haciendo, pues yo lo aplaudo realmente. O sea, lo aplaudo porque es algo que yo siento en Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica, una vocación de servicio en ese sentido. Lógicamente profesional, para lo que son los puestos de bolsa, para lo que son los inversionistas, pero una vocación social, en el sentido más amplio de la palabra social. Porque la gente cuando dice social, piensa que social solamente es ir a trabajar a un barrio desfavorecido. No, no. Social es lo que tú dices, es hacer un podcast, es a los universitarios. Y como tú dices, a lo mejor de esos escolares inclusive, pues 100 simplemente se van con una idea, pero uno de esos 100, a mí esto me gusta y estudia finanzas o estudia economía y se dedica a esto, ¿no? el ganador del campeonato colegial del año pasado hizo un video porque él participó dentro de los premios que obtuvo una pasantía en un puesto de bolsa. Y al finalizar de esa pasantía de un mes, era un estudiante de un colegio técnico profesional de Limón. Qué bonito. Y realmente lo que él dice ahí es inspirador, porque realmente él habla de que luego de haber hecho esa pasantía, lo puso a pensar de qué quiere para su futuro, qué quiere estudiar, en qué quiere desempeñarse. Entonces, nuevamente, nació esto por un campeonato bursátil, que aprendan lo que es el mercado, los diferentes instrumentos, comprar, vender títulos, valores en una plataforma de nivel mundial que adquirimos el año pasado. Y entonces eso vuelve la satisfacción, ¿verdad?, del trabajo realizado. Y te diría algo en concreto, que hoy lo estamos viendo, es un fenómeno mundial, y es toda la proliferación entre gente muy joven, de estos traders, etcétera, pero que no son nada serios, que caen en estructuras piramidales y hay fraudes, etcétera, etcétera, porque son al final muchos de ellos son esquemas Ponzi. Ahí el rol de ustedes es aún más importante, porque es para decirle a gente joven, ¿a usted le gusta esto? Ok, pero mire, que se puede hacer bien y se puede hacer mal. Porque, bueno, o sea, yo como padre que soy lo veo, o sea, ahora la cantidad de jóvenes que dicen, oye, yo me quiero coger una computadora y tal y hacerme millonario de la noche al día sin ningún esfuerzo. No sale bien. No, Nunca sale bien. no, no. Entonces, precisamente cosas como la que estáis haciendo, en ese sentido, es ideal, porque, oye, ¿te gustan las finanzas en un área? Perfecto. Pero mira, ven aquí, aprende, fórmate y entonces puedes redireccionar a gente que si no, con este ruido hoy en día que sale en Instagram, sale en TikTok, etcétera, hay jóvenes, yo conozco, que se han perdido en ese mundo y han generado pérdidas a sus familias, etcétera. Sí, claro. Y parte de ese compromiso como bolsa, como grupo financiero, el año pasado firmamos un convenio con el Ministerio de Educación. Qué bueno. Es un convenio macro y entonces ahorita tenemos que comenzar ya a irlo encasillando entre los diferentes aspectos que queremos hacer, ¿verdad? Porque yo creo que nosotros como mercado de capitales de nuestro país tenemos esa responsabilidad de desarrollar. Qué interesante todo esto que hemos podido conversar, pero no hemos terminado. No, y aquí estoy. Eh, en los últimos años, ya yéndonos al mercado de capitales, en los últimos años hemos visto cómo nuevos emisores han estado regresando. Creo que han visto oportunidades. Vemos también de que de la banca cada vez tiene algunas restricciones para poder alcanzar los objetivos que la persona quiere. Recordemos que en nuestro mercado no hay una receta dada, no es un traje a la medida, ¿verdad? El estructurador más bien es el que viene, el emisor,
y es el que dice cómo quiero yo hacer este producto financiero, a qué plazo, a qué tasa, la forma de pago de principal, la forma de pago de intereses. Entonces yo creo que esas oportunidades van de la mano de los flujos de los proyectos, ¿verdad? Que quizás a nivel bancario es un poco más estructurado. Y nuevamente creo que lo dije antes, somos complemento. Sí. Banco como el mercado bursátil, vamos de la mano y nos acompañamos. Pero dentro de todos estos procesos, y principalmente hablando de bonos temáticos, hay etapas adicionales y principalmente es marcos de referencia, segundas opiniones de independientes para verificar de que un bono es temático y luego anualmente las auditorías que se tienen que hacer para seguir diciendo soy temático, entonces eso implican nuevos pasos, nuevos aspectos económicos. De alguna forma, las empresas de nuestro mercado se pueden ver apoyadas por parte del grupo BIT. ¿Hay algún brazo a través de BIT Invest, que es el brazo financiero, o hay programas en los cuales nuestro mercado pudiera apoyarse, beneficiarse del BIT, del grupo BIT en ese sentido? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Nosotros, en el grupo, tanto BIT sector público como BIT sector privado, nuestra adicionalidad es el foco en desarrollo, en ese sentido, ¿no? Yo siempre digo, financiamiento multilateral no falta, en ese sentido, tanto para el sector público como para el sector privado. Entonces, ¿qué es lo que damos y por qué lo damos? Sobre todo en el caso de BIT Invest. Pues aquel que tiene ese valor agregado. Yo, como tú decías, me pongo los zapatos de un banco o de una empresa que quiera, por ejemplo, hacer una emisión de bonos temáticos. Es interesante, pero supone un desafío, porque es salirse de la zona de confort, ¿no? Bueno, quiero hacer un bono azul, un bono verde, un bono social. ¿Cómo se hace esto? ¿Por qué? Como tú dices, ¿cuáles son las empresas hoy en día o agencias que te hacen esa especie de certificación que realmente es un bono temático en lo social o etcétera, etcétera? Ahí es donde te puede entrar BidInvest, en ese sentido, ¿no? Porque el BidInvest damos un financiamiento a tasas que son muy competitivas, pero un acompañamiento técnico que es el que te permite estructurar toda esa parte que no es tan financiera, o por decirlo así, es complementaria a la financiera y que es un tanto desconocida. Además, con BidInvest hay un tema que yo creo que es oportuno mencionarlo, y es que en marzo del año pasado, o en abril del año pasado, del 2024, se aprobó el primer incremento de capital de BidInvest. Ahora se llama BidInvest 2.0. Es un incremento de capital de 4.500 millones de dólares. No hemos tenido ese en sector público, lo cual ya te marca una línea de realmente la importancia, porque vemos una demanda muy fuerte. Esto va a permitir muchos nuevos instrumentos, equity, etcétera, pero trabajar mucho más además, inclusive en áreas a lo mejor donde hay un poco más de riesgo, se puede trabajar un poquito, o trabajar en apoyo a empresas, etcétera, que quieran estructurar. El tema de bonos temáticos para nosotros es fundamental, porque además hay un tema casi filosófico, ¿no? Y es automáticamente cuando alguien piensa en lo social, en lo verde, en lo azul, océanos, etcétera, se piensa en el sector público. Bueno, eso es prácticamente lo que tiene que hacer el sector público. Y realmente creo que ese paradigma en los últimos años se ha roto. Bueno, ¿por qué no se puede contribuir haciendo un bono social de género, como hicimos con Banco Nacional? O bono azul, por ejemplo, para la protección de los océanos, etcétera, etcétera. Y hay un efecto spillover en ese sentido. Otros lo ven y quieren hacerlo. Como tú dices, el desafío ahora es superar lo bancario, ¿no? A día de hoy solamente se ha articulado con lo bancario. ¿Por qué no ir, por ejemplo, con empresas que quieran estructurar una emisión de bonos propia, a lo mejor que directamente luego además tenga ese acompañamiento en social, azul, verde, que le permita además, primero, contribuir y segundo, tener unas tasas más competitivas? Aplaudo esto y saber de que el brazo de BitInvest está siendo fortalecido porque es un apoyo hacia los mercados en sus diferentes segmentos. Siguiendo un hilo sobre la pregunta esta anterior, no sé si ya hablamos de Banco Nacional propiamente, pero podríamos listar algunos otros proyectos en los cuales el Grupo BIT ha estado en el sector privado. No sé si o hay cláusulas de confidencialidad
que no se permita, pero... No, nosotros sí, ahí hay una gran diferencia en lo que es en la estructuración, ¿no? Cuando se estructuran, los préstamos del sector público son públicos, son de discusión pública, además tienen que ir a la Asamblea Legislativa. Cuando son sector privado hay confidencialidad por la estructuración. Luego, cuando ya están aprobados, pues lógicamente son públicos, algunos no, necesariamente. Es verdad que se opera de una manera distinta. Pero aquí en el país, como digo, hemos trabajado con Banco Nacional, hemos trabajado también con Promérica, pero es que además no solamente trabajamos con sector financiero, trabajamos con sector manufacturero, con sector turístico, por ejemplo, con transacciones turísticas de varios hoteles hemos realizado en ese sentido estructuraciones. No doy ejemplos ahí sí porque puede haber ciertos temas de confidencialidad. Ahí a veces hay un malentendido, si te cuento un tema. El share que tenemos nosotros de Bidinvest en el país con sector financiero es muy alto. Y a veces nos dicen, particularmente desde el sector público, queremos que trabajen más directamente con sector manufacturero o economía real. Ahí tenemos un problema operativo, y el problema operativo es el siguiente. Es el tema de que para Bidinvest, que en el fondo es un banco grande, el poder dar un pequeño préstamo, a lo mejor a una pequeña empresa o a una pequeña cooperativa en Golfito, por ponerte un ejemplo, es muy difícil por el costo que tendría. Entonces, mucho de lo que hacemos con el sector financiero es banca de segundo piso. Le damos directamente a Promérica, a la Vivienda, Banco Nacional, BAC, etcétera, etcétera, préstamos, pero con orientaciones y con mandato, en ese sentido, ¿no? Para que entonces se haga fortalecimiento del sector agropecuario, me lo estoy inventando, no sé, en Pérez Celedón, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, así es que muchas veces llegamos. Aún así, tenemos transacciones en el país. Hemos tenido transacciones, por ejemplo, el año pasado con Cifco, por ejemplo, con Calox, por ejemplo, en el sector turístico. Estamos viendo, ahora viene Rogerio Basso, el director de turismo, dentro de unas semanas aquí a San José, y estamos viendo algunas, esas son confidenciales, con lo cual no puedo mencionarlas, pero el sector turístico fuerte, tú sabes que es un sector muy pujante, algunas en agroindustria, con algunas empresas. Y luego tenemos, el grupo BIT son tres patas: BIT Público, Bidinvest y BitLab. BitLab es menos conocido, pero BitLab es el laboratorio, que se llama Lab, de innovación. ¿Y en el sector privado cómo funciona? Voy a ponértelo en términos, ya que estamos en bursátiles. BitLab es la que se permite riesgo, entre comillas, ¿no? Okay. Si me oyen los colegas de BitLab van a decir, Javier, está simplificándolo mucho, pero la idea es un poco, precisamente, capital semilla, ecosistema de emprendedores, que también hace falta mucho trabajar en Costa Rica, para que luego, cuando estos crezcan y ya tengan una cierta dimensión, puedan ir a Bidinvest y a lo mejor tomar préstamos, líneas de crédito, equities, facilidades de comercio exterior, etcétera, una vez que crezcan. Pero por eso es tan, lógicamente como representante del banco me toca venderlo, pero es tan sugerente, como digo, el arco completo de Bit en ese sentido. Bit público, Bidinvest como banco del sector privado y BitLab como laboratorio de innovación para aquellos pequeños emprendedores o grandes emprendedores, pero que están todavía comenzando con capital semilla, etcétera, y que pueden crecer y entonces acceder a Bidinvest el día de mañana. Ok, yo aquí lo que veo es una oportunidad para el sector bursátil. Ver cómo sacamos más músculo y podemos hacer más cosas de manera conjunta, ¿verdad? Totalmente. Y ahí las triangulaciones son varias. O sea, el ejemplo que te ponía hace un rato, el del programa de creadores de mercado, se hizo con ustedes, con Banco Nacional, pero también con Ministerio de Hacienda, con Sugeval. O sea, yo diría que ese es el gran valor que tiene el banco, ¿no? Vuelvo a repetirme, el honest broker. Los mercados de la región, llámese Centroamérica, Panamá, República Dominicana, Ecuador, y seguimos siendo mercados pequeños y muchas veces con limitaciones, ¿verdad? A la hora de que ya los grandes inversionistas comienzan a ver sus portafolios, la diversificación de portafolios es complicada y vemos entonces los recursos salen de la región, no se invierten acá. ¿Cómo ven ustedes esa conexión de la integración de estos mercados regionales? ¿Creen ustedes que pueda ser una oportunidad? ¿Debemos trabajar más en ese sentido? ¿O es cada quien en su casa? Es una pregunta súper relevante. A ver, Costa Rica tiene una dicotomía, ¿no? Es que es, por un lado, uno de los países más avanzados, no de América Central, sino de América Latina y el Caribe. Es un país OCDE, son muy pocos, con lo cual tiene un grado de sofisticación en muchas áreas, pero en este caso en el área financiera, que no tienen otros países, pero luego hay un tema de escala. Costa Rica
no tiene el tamaño como país, como economía, lógicamente, por ser un país más chico, que puede tener un Colombia, una Argentina, un Brasil o un México, ¿no? Entonces, yo creo que eso Costa Rica lo ha entendido desde hace muchos años. Cuando, por ejemplo, esto no en la parte solamente bursátil, sino en la parte exterior, Costa Rica optó siempre por ser una economía abierta, una economía que está conectada con las cadenas globales de valor, una economía exportadora. Entonces, yo creo que esa óptica para un país como Costa Rica en el área financiera y en el área particularmente en todo lo financiero bursátil, sí hay un imperativo de colaboración y de integración regional. O si no de integración, al menos de cooperación. Porque tú lo has dicho muy bien, Carlos, para conseguir ciertas transacciones y atraer ciertos capitales necesitas una escala. Necesitas una escala porque si no va a ser difícil competir con San Pablo, con Ciudad de México, con Buenos Aires. Centroamérica más tiene otro reto y es la enorme heterogeneidad. Yo diría que es la región más heterogénea. Pero yo creo que Costa Rica, por eso digo, más allá de lo bursátil, siempre ha sido un compromiso de apertura y de coordinación. Hoy no podemos dejar de ver, yo siempre digo, me levanto por las mañanas con miedo de coger el celular y leer el Twitter, porque es que las noticias es que van a una velocidad geopolítica enorme. Costa Rica siempre ha sido un país muy inteligente en ese sentido. Se maneja de manera inteligente, ha buscado de la necesidad de virtud, y yo creo que la apuesta por la escala es importante para poder trabajar en cooperación, a lo mejor tú lo has dicho, con Dominicana, con Panamá, con economías que son parecidas, tanto en escala como a nivel de sofisticación, y poder hacer cosas colaborativas. Creo que nos va a dar tiempo de hablar del Atlas. Perfecto. Y tampoco puedo profundizar, pero como vos decías, invitar a nuestro público a que busque este libro a nivel de las redes para que lo vean. Voy a tomar algunos poquitos extractos, 3 extractos, para poder, y ya que el tiempo si nos permite desarrollar más, pues veremos. El Atlas hace una relación entre infraestructuras viales nacionales y cantonales, ¿okay? Con dimensiones sociales, ambientales y económicas que contribuyen a una base sólida para la orientación de política de infraestructura y transporte. Este libro es una especie de recomendación, o se podría indicar que es una guía para las autoridades, o es únicamente la guía, como decir, el plan estratégico del Grupo BID para Costa Rica, o podría ser utilizado por las autoridades para poder enrumbar ciertas líneas de trabajo. No, la respuesta es clara, es la primera. Es la primera. O sea, para nosotros es un instrumento y una herramienta propia del banco, pero seríamos muy pobres mentalmente si simplemente fuera una herramienta de trabajo interno dentro del banco. Es una contribución pública, es un bien público para que el país tenga este tema. Mira, recientemente hemos aprobado la nueva estrategia de país del banco, ¿no? Correcto. Para el 2024-2027. Tiene 3 grandes pilares, pero el primer pilar se llama infraestructura resiliente. O sea, yo creo que este no es un tema tanto del área bursátil, pero es unánime en el país que la infraestructura del país tiene un rezago fuerte. Y particularmente la infraestructura vial, estamos viendo, ¿no? Y yo creo que todos lo vivimos, y más en el área metropolitana, trasladarnos es... Las famosas presas, y no vamos viendo más que el parque automovilístico no para de crecer cada año, sin embargo las carreteras, las rutas siguen siendo cada vez pues las mismas, estrechas y con un mantenimiento insuficiente. Las razones son múltiples, ¿no? La falta de inversión histórica, de mantenimiento, de planificación. No es cuestión ahí de ponerse a buscar culpables, pero el banco sí quiere contribuir a las soluciones. Y ahí, tú lo dices, Carlos, nosotros podemos financiar. Nosotros de la cartera de sector público, que tenemos 1.500 millones de dólares aprobadas, casi 1.200, un poquito menos, 1.100, es infraestructura vial, lo cual te demuestra que el banco, o sea, en ese tema estamos. Es un área complicada en el caso de Costa Rica, es un área complicada, tenemos problemas de ejecución, problemas de inversión, problemas de integridad, sabemos, ha habido casos de corrupción que aparte de que dañan un poco la idea, suponen entonces cada vez que hay uno de esos casos se para la ejecución de la obra pública, etcétera, etcétera. Entonces, este libro, Atlas, lo que viene a decir es hay que mejorar todo el tema de infraestructura en el país, porque realmente todo lo demás está realmente conectado y se está habilitando en ese sentido. Y hay que hacerlo además de manera resiliente.
cuando estamos hablando de cambio climático, y sé que hoy en día hay cambios con esos temas, nosotros desde el banco hemos dado un cambio de enfoque. Costa Rica ha contribuido ya mucho en mitigación del cambio climático. Ahora lo que queremos contribuir es en adaptación del cambio climático. No puede ser que cada vez hay lluvias más frecuentes, fenómenos meteorológicos y las carreteras en ese sentido estén más deterioradas, etcétera, etcétera. Pero sí, la discusión está ahí. La discusión es amplia además. La discusión no solamente es hacer tal carretera o tal. Te pongo ejemplos concretos. Nosotros en el banco estamos trabajando con distintos partidos políticos, no solamente con el oficialismo, sino con distintos partidos políticos, para hacer el proyecto de ley de APPs. Y que este sea presentado en la Asamblea, como digo, no solamente por el oficialismo, sino por otros partidos. De nuevo, nosotros tenemos una propuesta, nosotros no somos diputados, no tenemos ningún rol. La propuesta, los diputados, el gobierno, la nación, puede decirla, muchísimas gracias, señores del BID, ahí la dejamos, no hay ningún problema. Pero tenemos consultores para traer las mejores prácticas del país, porque creemos, y esto es un tema muy interesante en ese sentido, por ejemplo, que asociaciones público-privadas en el país están totalmente infradesarrolladas. O sea, un país como este, que tiene demanda no atendida, pero que tiene un buen régimen jurídico, acceso a financiamiento, y sin embargo no hay APPs. Entonces, bueno, Totalmente. Y eso cae directamente, que lo voy a tomar nada más como referencia, pero para tocar un tema que va muy de la mano con lo que acabas de mencionar. Dice, la infraestructura vial tiene efectos positivos no solo en la movilidad, sino también en la dinámica general del territorio, exacto. puesto que impacta en la productividad y competitividad de las empresas, los productos, la oferta laboral. En definitiva, en el potenciamiento de las capacidades de una región o un territorio. ¿Qué pasos, sabiendo que está todo esto, pero qué pasos debemos seguir para que los diferentes actores podamos establecer una agenda de desarrollo, una verdadera agenda de desarrollo de país, no del gobierno que está en turno, sino a más largo plazo? Y aquí, llámese dentro de esos actores, gobierno, multilaterales, mercado de capitales, inversionistas institucionales, lo decíamos ahorita, nuestros fondos de pensiones invierten recursos fuera porque no podemos, no tenemos la capacidad de traer ese papel. Papel es lo que denominamos nosotros los instrumentos, los bonos. Sí, sí, sí. ¿Qué podemos hacer? Porque yo creo que deberíamos de sentarnos en la mesa y entre todos hacer esa ruta. A ver, yo creo que particularmente desde instituciones como el BID, no solo el BID, pero desde instituciones como el BID, lo que se puede poner es grandes lineamientos donde se puedan conseguir grandes consensos de política pública. Uno es el de infraestructura. Bueno, el país, si continúa con esta infraestructura, va a ir perdiendo competitividad en el medio y largo plazo rápidamente. Y esto no hace falta ser economista, está ahí. ¿Qué hemos de hacer? Y uno de los grandes temas es, bueno, es hacer carreteras, ¿no? Hacer carreteras, para eso están los ingenieros. Hay que ir, como tú dices, Carlos, un punto por arriba. ¿Por qué no las podemos hacer? ¿Cuáles son los problemas en ejecución? El tema de las expropiaciones en Costa Rica. Pues habrá que hacer reformas en ese sentido, a lo mejor legales, jurídicas, para ver cómo se mejora todo el tema. Contratación pública, APPs. A mí APPs, yo soy un gran creyente por una razón muy sencilla. Y yo sé que es un tema ideológico, hay gente que está más a favor o en contra, pero Costa Rica es un país que tiene una regla fiscal estricta, que viene del programa del Fondo Monetario y de que se ajustó. Entonces, los espacios de inversión en gasto de capital de sector público en infraestructura van a ser limitados en los próximos años. Totalmente. No van a cubrir la necesidad que hay para fill the gap, ¿no? O sea, para cubrir la brecha en ese sentido. Entonces, hay que explorar otras ideas. Si solamente esperamos que sea el Estado, en ese sentido, el MOP, para que nos entendamos y nos escuche el oyente claramente, el que va a poder, eso no va, o sea, es un país, es una economía que crece, o sea, afortunadamente, una economía que crece al 4,5%, que va a crecer al 5%, eso en términos compounded, en los próximos años el país va a transformarse y la infraestructura no hay que llegar. Si toda esa actividad económica, o fondos de pensiones, o fondos de inversiones, o equity, o sea, podemos darle el nombre que queramos, la podemos canalizar, por ejemplo, para cubrir necesidades de financiamiento, de inversión en infraestructura, es una gran contribución del banco. Luego podremos hacer estructuraciones de APPs, pero es todo un conjunto, como te digo, estamos trabajando en APPs. Estamos trabajando, por ejemplo, en la modernización del Sistema Nacional de Inversión Pública. Eso puede sonar muy árido, muy del Ministerio de Planificación.
se tarda muchísimo en registrar los proyectos de inversión en el Banco Nacional de Inversión Pública para que luego puedan ser bancables y conseguir recursos. O sea, el país sí tiene que dar una vuelta en ese sentido, y yo creo que ahí la idea es tener mesas de diálogo intersectoriales, donde se siente sector público, sector privado, multilaterales, financistas, bursátiles, etcétera, y ver cuáles son los grandes temas donde el país puede tener un consenso. Y los hay. Lo que pasa es que luego las reformas son muy complicadas. Te pongo un ejemplo concreto. Hace unos días estuve con el ministro Nogui en un evento de los fondos de pensiones, el AIOS, ¿no?, que es la Asociación Internacional de Gestores de Fondos de Pensiones de toda América Latina y el Caribe, que tenían la sede aquí. Todos estábamos de acuerdo en que el sistema de pensiones en Costa Rica, antes o después, va a haber que reformarlo. Pero por experiencia del BID, es de las reformas más complicadas. O sea, se tocan tales temas y se exigen tales consensos políticos que son más difíciles inclusive que las reformas tributarias, por ejemplo. Pero el banco está ahí. O sea, yo siempre pongo una cuestión. Cuando llega gente nueva al banco, yo les digo, tenemos un efecto paradójico comparado con otras multilaterales. Y es que los gobiernos, y en este caso el gobierno de Costa Rica, nos dan los proyectos más difíciles. Tú sabes que los proyectos del banco son más difíciles de ejecutar y salen peor en la foto. ¿Pero por qué? Porque los gobiernos confiamos mucho en ustedes. Entonces, el proyecto fácil, que es un cheque de apoyo presupuestario, pues se lo pedimos a otro. No digamos quién puede ser ese otro, ¿no? O son otros. Pero es que ustedes necesitamos que nos acompañen para esta carretera, para esta reforma, pues sabemos que ustedes tienen mucha capacidad, muchos especialistas, etc. Y digo, me das el más difícil, ¿no?, en ese sentido. Pero bueno, felices de hacer lo que es necesario, no lo que sale uno bien en la foto. Bueno, qué bien. Eso quiere decir que las capacidades que tienen como grupo para atender estas necesidades están establecidas. La último extracto, que este es más corto, dice: Costa Rica ha sido reconocida internacionalmente por sus políticas y logros ambientales. Ahora bien, yo me pregunto, ¿qué podemos hacer para incentivar más la estructuración de bonos temáticos, el desarrollo de un mercado de bonos de carbono? ¿Por qué no pensar en un host de carbono en nuestro país? 2018, la Bolsa Nacional de Valores levantó la mano y dijo: nos vamos a abanderar y vamos con tema de sostenibilidad. Creamos las guías para bonos verdes, pero hemos ido lento. Y no voy a decir que es un tema solo de Costa Rica, porque yo he hablado con colegas de la región y a todos nos pasa lo mismo, vamos muy lentos. En cambio, vemos otras latitudes que vuelan en estos temas. ¿Por qué? ¿Ustedes tienen alguna respuesta a este por qué y qué podemos hacer? Te lo diría en una palabra: pedagogía. Pedagogía, o sea, hay que ir, y Bolsa Nacional ha hecho esa pedagogía, ¿no? O sea, hay que explicar por qué son instrumentos que van a ser positivos para el emisor en ese sentido, ¿no? Porque en América Latina y el Caribe, tú lo decías, Carlos, no salen de la zona de confort, ¿no? En ese sentido, pues ya hago mi emisión de bono regular, no me va mal. Inclusive hay quien dice, bueno, es que en el caso de Costa Rica ya tiene un branding tan positivo que hasta hay una especie como de efecto verde per se, etcétera, etcétera. Y hay ese miedo a arriesgarse y salir ahí porque no hay ese acompañamiento. ¿Qué podemos hacer nosotros? Cuando digo nosotros, no digo BID o Bolsa Nacional. Acompañarles a aquellos que quieren dar el paso y decir, ok, este es un territorio desconocido, territorio ignoto, pero con el BID o con Bolsa Nacional o con etcétera, podemos apoyarles a hacer las guías, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí hay un efecto imitación positivo en ese sentido, ¿no? Cuando ya lo haga uno, lo haga otro, y además vean que consiguieron colocar a tasas mucho más competitivas, naturalmente, entonces ya los dos van a decir, yo también quiero. Pero sí, la región en ese sentido, comparado, tú lo has dicho, con otras regiones, Asia, por ejemplo, Asia-Pacífico, ahí la diferencia es abismal. Pero bueno, el bono azul que hemos hecho es el primer bono azul no en Costa Rica, en todo Centroamérica y México. Pues esa es nuestra idea, venderlo mucho, pero no para decir es que el BID Invest ha hecho esto, el BID Invest, sino para generar un poquito de celos, entre comillas, sanos, y que otros digan, yo quiero hacerlo, ¿no? Toca hacer mucha pedagogía y mucho acompañamiento, y a partir de ahí entonces yo creo que se puede generar una masa crítica. Ya para ir cerrando, estamos a ya menos de 12 meses de tener elecciones en nuestro país. ¿Cómo se describe la dinámica de una multilateral como Grupo BID
ante un año preelectoral, porque hay un montón de variables que se tienen que ajustar y me imagino la cantidad de reuniones con participantes de toda la política de nuestro país que también llegan a tocar las puertas porque quieren estar alineados con ustedes. A ver, te lo comentaba antes. Primero de todo, hay que verlo en clave positiva. Estamos en democracia. Entonces llegan los ciclos electorales y son naturales. O sea, generan ruido, etcétera, pero son naturales, hay pluralidad, hay diversidad política. Segundo tema, y este sí es una respuesta concreta, y esta fue una decisión de nuestro presidente Ilan Goljan. Nosotros acabamos de aprobar la estrategia de país, la aprobamos el año pasado, 2024-2027. Y eso es una apuesta que hizo el banco, porque antiguamente no era así. Antiguamente se aprobaban las estrategias de país solamente para ciclos políticos. Entonces hubiera sido 2024, 2025 o comienzos del 26. No, esta es 27, inclusive puede ser prorrogada hasta el 28. Es una apuesta del banco para desacoplarse de los tiempos políticos, en ese sentido, ¿no? Diciendo, mire, el banco en los próximos 4 años va a estar haciendo estos temas. ¿Qué supone eso? Supone que, por ejemplo, en la preparación de la estrategia de país que hicimos ahora, no solamente la preparamos con el gobierno, que también, lógicamente, sino también con partidos de la oposición. Se fue con partidos con la Unidad Social Cristiana, con Liberación, con el PLP, yo me reuní y sumamos en ese sentido todos los insumos y se hizo una propuesta de país. Entonces, ¿cómo se trabaja? De nuevo, primero con mucha selectividad estratégica. ¿Y eso qué quiere decir? El BID va a hacer menos para hacer más en los próximos años. Hay algunos temas donde no vamos a estar y el BID ha decidido libremente, es decir, en ese tema no vemos ventaja comparativa. No decimos que no sea importante, pero a lo mejor lo está haciendo el Banco Mundial, o lo va a hacer la CAF, o lo va a hacer el Banco Centroamericano, o lo va a hacer el país con sus propios recursos. Está bien, nos vamos a focalizar mucho más en 2 o 3 temas solamente. Entonces, pero eso sí, se socializa con todas las fuerzas políticas, ¿no? Entonces se dice, si el día de mañana, en el 26, hay elecciones y gana tal candidato, el BID le puede aportar aquí. Y son temas, te lo resumo, Carlos, muy fuerte. El primero ya te comenté, infraestructura resiliente. El segundo, sector privado. Y el tercero, la protección del contrato social costarricense, que es educación y seguridad ciudadana. Es muy, muy concreto en ese sentido, ¿no? Entonces, son temas donde queremos que pueda haber política de Estado. Lógicamente, si gana un partido, si gana otro, si gana un candidato, si gana otro, las sensibilidades pueden ser mayores o menores. Pero yo creo que en los próximos 4 o 5 años que vamos a estar, raro se me hace que el día de mañana no haya un presidente de la República, sea quien sea, del partido que sea, que no diga hay que mejorar la infraestructura del país, hay que mejorar el sector privado, hay que mejorar la educación y hay que mejorar la seguridad. Temas de agenda de todo gobierno. De todo gobierno. Entonces, así es como lo hacemos, así es como lo manejamos. Y con una última frase, eso sí, desde el respeto total a la soberanía del país. Yo como representante soy un funcionario internacional y esto es una democracia. Entonces, en ese sentido, nosotros ponemos ideas en la mesa, pero nunca condicionamos en ningún sentido. Y creo que lo he dicho a lo largo de la charla que hemos tenido hoy. Se ponen de la mesa, estas son las buenas prácticas, pero luego este es un país soberano donde los políticos, en el buen sentido de los políticos, la asamblea, el gobierno dice, esto queremos, esto no queremos, y el banco en ese sentido no presiona, no tiene condicionalidades. Nuestros préstamos no tienen condicionalidad. Nosotros hacemos carreteras, etcétera, contra obra, no con políticas, o es que usted tiene que hacer esto para que yo le dé esto, etcétera, etcétera. Como se dice, para cualquier político que llegue, ya las reglas de juego van a estar definidas y en esto es lo que le podemos ayudar. Con estas apreciaciones finalizamos este segundo episodio de Visión Bursátil. Agradecer a don Francisco Javier Urra, representante del Grupo BID para Costa Rica. Esperamos de que estos temas sean temas de conversación en las diferentes instituciones, en nuestros mercados y que los esperamos de igual manera en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.